Hola, ¿a qué no sabes en qué se parecen una peli de Netflix y un libro del siglo XVIII? Si te quedas, te lo cuento. Seguramente no conozcáis el libro de Por 13 razones, pero habréis visto su serie en Netflix. Creo que hay muy poca gente que no la haya visto, o por lo menos no haya oído hablar de ella. Y es que la premisa es bastante atrapante, ¿no? Saber que el protagonista va a terminar quitándose la vida y querer averiguar las razones que la llevan a esa decisión. Sin embargo, desde antes de estrenarse ya era una cinta que traía polémica, y ya había dado de qué hablar, por las razones que acabo de decir, ¿no? Se criticó mucho a la serie y se comentó que podía llegar a incitar al suicidio tratándolo de una forma tan cercana y dirigida a un público adolescente. De hecho, estas críticas se hicieron todavía más fuertes cuando se estrenó y cuando se pudo ver que en el último episodio esta escena era representada de una forma tan explícita. Pero vamos a ver, ¿estas críticas tenían algún fundamento? ¿O eran simplemente un montón de padres quejicas que querían controlar al máximo lo que iban a ver sus hijos? Pues un poco de cada. Para que entendamos esto, tenemos que remontarnos al siglo XVIII, más concretamente 1774, que fue cuando se estrenó Las penas del joven Werther, una novela epistolar. Esto significa que está escrita en modo de cartas, como si se lo estuviera contando a su mejor amigo. En el libro se nos habla del amor no correspondido del protagonista, que tras mucho sufrimiento termina quitándose la vida. Podría parecer que es simplemente un libro más en el que el protagonista no tiene la mejor suerte posible. Realmente no es algo que no hayamos visto bastantes veces, pero ¿sabíais que este libro llevó al suicidio en masa de muchísimos adolescentes alemanes? El libro fue un gran éxito en su época. De hecho, muchas personas empezaron a vestirse de la manera en que lo hacía el protagonista y empezaron a imitarlo. Esto, teniendo en cuenta el final del libro, quizás no era la mejor idea. Y aunque el autor siempre negó que estos hechos se debieran a su libro y siempre se quitó toda la responsabilidad de lo que estaba sucediendo, lo cierto es que hubo muchas personas que terminaron con su vida tras leer el libro. Y no es que fuera malo y por eso se quisieran matar, ¿vale? El autor había conseguido empatizar tanto con los lectores que los había hecho partícipes del sufrimiento del protagonista. Y muchos de los lectores, normalmente jóvenes, llegaron a la conclusión de que la única salida a su sufrimiento era la misma que se veía en el libro. Es más, este libro llegó a estar prohibido en Alemania y en Italia precisamente por esto. A partir de este libro se empezó a hablar del efecto Werther. Haciendo homenaje al protagonista de la novela, se empezó a hablar del suicidio contagioso. Es en el que los lectores, al verlo en obras de ficción o bien en periódicos, tendían a imitar esta conducta. Y aunque parezca que no, está demostrado que cuando se publican noticias referentes al suicidio de alguna persona famosa, este tipo de evento se multiplica en las semanas posteriores. Los periódicos a partir de 1987 empezaron a regirse por unas reglas muy estrictas, ya que se había comprobado que este tipo de noticias causaban bastante impacto en los lectores, así que empezaron a limitar o a censurar algunos datos. De hecho, ahora mismo está prohibido dar detalles personales para evitar que haya alguien que se sienta identificado y que por tanto pueda elegir esa vía. También está muy cuidado el uso de las palabras y está muy controlado que al final de la noticia se dé un mensaje de esperanza y un mensaje alentador para que las personas que se vean en una situación parecida se animen a pedir ayuda. Muy bien, todo esto puede servir con los periódicos, pero ¿qué pasa con las películas? En una película no puedes hacer que el público no empatice con el protagonista porque entonces básicamente lo estás haciendo mal y a la gente no le va a gustar tu producto. Es por eso que hubo tanta crítica. Durante toda la serie se nos intenta hacer empatizar con ella. Si bien la escena de la muerte de Hannah se representa de una forma cruda y de una forma que para nada idealiza lo que es la idea del suicidio, es cierto y no se puede negar que esto tuvo un impacto dentro de lo que es el público general. Una vez más comprobamos cómo el suicidio contagioso no es algo del pasado. El efecto Werther es muy difícil de evitar porque no se puede controlar a quién llega el producto y no se puede controlar que la persona que va a ser receptora de esa información no tiene ese tipo de pensamientos y no tiene ningún tipo de trastorno como la depresión. Por eso, y por mucho que se defienda la libertad creativa, se entiende perfectamente las críticas que se le hicieron a Por 13 razones y las críticas que se hacen con todas las obras de ficción que terminan tratando este tema. El efecto Werther es difícil de evitar y creo que la humanidad va a vivir con ese rompecabezas el resto de su existencia. Lo más que se puede hacer es facilitar un número de ayuda a las personas que estén pasando por esta situación
y esperar que el impacto de nuestras palabras y el impacto de nuestra obra sea la menor posible. Bueno, espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. Os dejo en mis redes sociales por si me queréis seguir. En Instagram soy @efosi y en Twitter soy @soyefosi. Te recomiendo también que te suscribas si quieres seguir oyéndome hablar de temas random, y si te ha gustado el vídeo pues me alegro un montón, dale like para que yo me entere. Si no te ha gustado lo siento mucho, no entiendo qué sigues haciendo aquí. Ya nos vemos la próxima vez que suba vídeo. Bye.